¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Hemos alabado y exaltado su nombre, amén. Grande y maravilloso es el Señor. Él nos ha permitido, hermano, estar nuevamente aquí reunidos. Él se merece toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. A Él le debemos la vida, a Él le debemos todo, hermano. Todo lo que nosotros somos es porque Él así nos ha hecho a cada uno de nosotros conforme a su voluntad, amén. Gloria a Dios, aleluya. Le voy a pedir que abran su Biblia, hermano, en Romanos 8:28. Cuando lo tengan, se identifican con un amén. Gloria a Dios, aleluya. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice amén. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pueden sentarse, hermano, amén. Todos sabemos aquí, hermano, que Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que buscar ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, amén. El propósito de Dios tiene que estar siempre en primer lugar en nuestras vidas. Pueden ofrecernos oportunidades de empleo, una relación matrimonial que puede no encajar en los propósitos de Dios. Nosotros siempre, cuando vayamos a tomar una decisión o algo que vayamos a realizar, hermano, nosotros tenemos que primeramente ver si es propósito de Dios. Tenemos que ver si en realidad es verdaderamente una bendición que viene a través de nosotros. A veces nosotros tomamos decisiones donde tal vez no es el propósito de Dios. Yo como tema le puse buscar el propósito de Dios. Que busquemos el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Con referente a cuando nos salen oportunidades de trabajo, es muy importante a veces orarle al Señor si en realidad ese trabajo va a ser de bendición o si es voluntad del Señor que trabajemos ahí. Yo recuerdo que cuando comencé en los caminos del Señor, yo anhelaba ser promotor de venta y lo veía dificultoso, hermano. Todavía yo recuerdo que caminaba con un compañero, con un amigo mío. Él era el promotor y yo caminaba ayudante de él. Y a mí me gustaba el trabajo. Era de andar en eventos, animando, poniendo música, controlando, animando, diciendo que hay promociones. Y a mí me gustaba, hermano. Pero después cuando yo comencé en los caminos del Señor, me sale la oportunidad, hermano. Y me dice ese mismo amigo mío, mira, me dice, hay una plaza de promotor en Cefa, me dice. Anda, me dice, yo ya hablé ya con el recursos humanos, recomendado por mí. Y yo me fui, hermano, todo un día. Yo trabajaba en la zona todavía en ese entonces. No fui a trabajar ese día y me fui el lunes a presentarme y pasé todo el día. Me hicieron varias pruebas y como es verdad, hermano, no solo yo estaba, sino que eran varios. Y eran un montón de pruebas que nos hicieron desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde que salí de ahí. Y eran montones eran hasta 3, 4 hojas, hasta 5 hojas que habían que resolver, hermano. Y yo pasé desde las 8 hasta las 2. Y yo dije, que sea la voluntad de Dios, digo yo. Pero yo ese día salí y yo le estaba pidiéndole la dirección a Dios si era propósito de Él que yo trabajara ahí.
Y yo le oré al Señor y le pedí, Señor, que es tu voluntad que yo entre a trabajar ahí. Pero fíjese que, hermano, ahí es donde nosotros tenemos que ver si en realidad es propósito de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que poner atención a lo que Dios nos mete en nuestros pensamientos, hermano. Si es de edificación lo que vamos a hacer o si no es de edificación. Entonces yo ese día le oré al Señor, pero se me venían pensamientos donde yo decía, si yo entro a trabajar ahí, ese trabajo es de andar animando, poniendo música, es un alboroto, hermano, de estar poniendo música animada, esto, bulla. Pero fíjense que yo le decía al Señor, no, hombre, no es correcto que yo entre a trabajar ahí. Y el Señor me metía esos pensamientos, como diciéndome que no. Pero a la misma vez la voz del enemigo ahí te está diciendo, pero si vos podés estar ahí poniendo música cristiana. Pero había otro que me decía, pero vas a encontrarte con uno que no le va a gustar y te va a decir, poneme música de la que te estoy pidiendo. Y el cliente es el que manda, no es uno. Cuando uno es promotor y va a un lugar, a una distribuidora y comienza a poner música que no le agrada al cliente, el cliente instantáneamente te dice, no, quítame eso y yo quiero que me ponga esto. Y tenés que hacer lo que el cliente dice. Entonces ahí ya estoy en contra de la voluntad del Señor. Entonces yo dije, no puedo, no voy a entrar a trabajar ahí. Me fui al día siguiente a trabajar a la zona. Pero ya ves cómo es el diablo, hermano. De entre todos me escogen a mí. Y me dicen, mire, me dicen, lo hemos aprobado, me dice, con todos los exámenes que usted hizo. Y está contratado ya, puede venir aquí a Recursos Humanos solamente a que le hagan unas preguntas y firmar el contrato. Ajá, le digo yo, pero yo todavía digo, no voy a ir, digo yo. ¿Y a qué hora voy a ir? Le digo, véngase como a las 3 de la tarde. Yo estaba ahí en el trabajo. Yo dije, no, hombre, no voy a ir. Dale, pues llego, digo, pero ¿qué va a hacer? Digo, no, hombre, no voy a ir, digo yo. Y no me presenté, hermano. Nosotros tenemos que ver y buscar cuál es el propósito de Dios, hermano, en su vida. Por eso dice que nos van a salir ofertas de trabajo, oportunidades de trabajo, pero si te va a apartar del Señor, es mejor no agarrar ese trabajo. Es muy importante eso, hermano. Y también lo podemos ver eso con las relaciones matrimoniales. Tenemos que ver. Los que todavía no se han casado tienen que pedirle la dirección a Dios si es voluntad de Dios y si es propósito de Dios, porque es una decisión muy importante, hermano, con lo que es el matrimonio. Yo recuerdo muy bien que yo le oraba al Señor y le decía, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo quiero hacer las cosas rectas, yo no quiero andar con alguien un momento y después me aburrí o un pleitito y ya nos dejamos y después comenzar a andar con otra. Yo no quería eso, hermano. Yo dije, si voy a andar con alguien aquí en la iglesia es porque con ella me voy a casar, porque es muy feo que nos presentemos aquí, porque es muy importante, hermano, que cuando en la iglesia va a comenzar una relación entre dos jóvenes, es muy importante presentarlo y decir, ve, ellos van a andar de novio, para que así toda la congregación sepa de que ellos andan jalando. Y yo quise hacer lo correcto así, y cuando yo le estaba pidiendo la dirección al Señor, el Señor como que me decía, si vas a escoger con la que te vas a quedar, con esa es con la que te vas a casar, porque no es correcto presentarse aquí que vamos a andar jalando y que después por algún motivo o por alguna circunstancia terminemos y después allá al tiempo me van a ver presentándome con otra. Eso es feo, ¿verdad? Entonces yo dije, no, yo tengo que pedirle, dije en la dirección a Dios, hermano. No es fácil tomar esa decisión, hermano.
No es de que por impulso en el momento ya me gustó, voy a comenzar a andar con ella. No, eso uno tiene que estudiarlo bien. Entonces yo comencé a orarle a Dios y a orarle. Miren que primeramente es orarle al Señor, pedirle al Señor que quién puede ser. Y yo le oraba al Señor. Y yo lo buscaba conforme a mi propósito y mi voluntad. No lo buscaba conforme a como Dios quería. Yo lo buscaba fuera de la iglesia e incluso a través de otras iglesias. Pero el Señor me hablaba a través de muchas personas y me decía: tu esposa está en tu iglesia. Entonces cuando me decían eso a mí, el Señor me lo decía a través de otros hermanos. Yo cuando estaba en la iglesia, yo decía: pero ¿quién de todas aquí? ¿Será que el Señor tiene escogida para mí? Decía yo. Y yo le seguía orando al Señor, porque yo quería hacer la voluntad del Señor. Y el Espíritu Santo a mí me comenzó a inquietar cada vez que pasaba mi esposa a cantar alabanza o un especial, y el Señor me decía: ella. Y yo le decía: Señor, pero no, o sea, para mí no, yo sentía de que no, yo decía no sentía nada. Uno a veces espera sentir algo por la persona en el momento, pero no es así. Es Dios el que nos va a dar y nos va a llenar de amor a esa persona. Y si es la voluntad de Dios, nos lo tenemos que hacer, hermano. Esto sucede como para en los tiempos de los reyes, que los reyes escogían, o en los tiempos de Moisés, que escogían. Si el Papa le decía: te vas a casar con este, te vas a casar con este, y tal vez ni se conocían. Y a veces en los reinados lo hacían por agarrar alianza con ellos, con otros reyes, y lo hacían que se casara y tal vez ni se conocían. O sea, me pongo a pensar yo que el Rey de Reyes para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que escuchar a la voz de Él. Si el Rey de Reyes, nosotros somos príncipes para el Señor, entonces Él nos consigue a esa princesa y Él te dice: con esta quiero que te me casé. Y si Él te está mandando a casarte con esa persona, es porque tiene un propósito muy grande con esa persona. Yo lo comentaba esto con mi esposa y me dice, me dio risa porque me dice: sí, me dice, vos no te querías casar conmigo y ni vos tampoco, le digo yo. Pues entonces fuimos obligados, le digo, y fuimos obligados por nuestro rey, le digo. Y así es, hermano, nuestro rey es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor la incitó a ella y a mí también para que nos uniéramos. ¿Y sabe qué? Le digo yo, ¿sabe por qué el Señor nos unió? Porque Él tiene un propósito muy grande para con nosotros, le digo yo. Él tiene un propósito muy grande. Ya ve, ya nos dio a 3 hijos hermosos, le digo yo, que le van a servir al Señor, van a ser de bendición, le digo yo. Porque a veces cuando nosotros agarramos un matrimonio en el cual no va, hermano, encajado, ahí donde viene el divorcio, los hijos crecen sin padre. Y ahí donde viene la sociedad creando unos hijos desobedientes, unos hijos sin conocer el camino. Es triste, hermano. Por eso nosotros tenemos que buscar la voluntad y el propósito del Señor. Amén. Por eso nosotros tenemos que pedirle la dirección a Dios antes de tomar una decisión. Tenemos que orarle al Señor, hermano. Y a veces nosotros no queremos escuchar a la voz de Dios. Es como que si yo me hubiera puesto a decir: yo no quiero casarme con mi esposa, y si yo hubiera dicho no quiero, no lo hubiera hecho, no estoy buscando la voluntad y el propósito de Dios. Está como en
en Moisés, cuando el Señor le habló a Moisés, lo vamos a leer en Éxodo 3:9, donde Dios lo manda a Moisés a que liberte a su pueblo. Y Moisés metiéndole peros al Señor de que él no iba a poder. A veces nosotros decimos que no vamos a poder, pero con ayuda de Dios todo es posible, hermano. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece, amén. Gloria a Dios. Dice en el 3:9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Después vamos a continuar, ahí le voy a dar un espacio, hermano. Están viendo cómo Moisés le dice, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de la esclavitud a su pueblo? A veces nosotros nos dicen, vamos a hacer tal cosa, y decimos, no, yo no puedo. Es como que cuando el pastor me dice a mí, mira hermano, le toca predicar, y yo le diga, no, pastor, yo no puedo. Tenemos que esforzarnos, hermano. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. No crean, hermano, no es fácil, pero tampoco es difícil. Uno se tiene que preparar bien para pasar aquí adelante, hermano. Y a la misma vez, cuando a mí me toca predicar, hermano, es al momento de que cuando se viene acercando el momento de que voy a predicar, yo me pongo nervioso, hermano, y eso a cualquiera le pasa. Pero uno tiene que confiar en que el Señor está con uno y que le va a ayudar a impartir la palabra del Señor. Amén. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Se dan cuenta, hermano? Cuando Dios nos manda a hacer algo, o a predicar, o a evangelizar, o a lo que sea, Dios va delante de nosotros. Él está en nosotros. Su palabra dice que Él no nos va a mandar por mandarnos. Él está con nosotros siempre en todo lo que nosotros vayamos a realizar en su nombre, y siempre buscando el propósito del Señor. Moisés al principio él decía, ¿para qué el Señor cuál será el propósito que tendrá el Señor para conmigo? A veces se hacía esa pregunta Moisés, pero ahí está. Era libertar a su pueblo, a libertar a los israelitas del faraón. Y en el 4:10 dice, después de que el Señor le dijo a Moisés todas las señales de las que iba a realizar, todo lo que iba a hacer, todos los prodigios que iba el Señor a hacer delante de él, y aún sin embargo así Moisés no quería hacer la voluntad de Dios. Él no quería hacer lo que Dios le estaba mandando, hermano. Pero cuando Dios manda a uno, hermano, a como sea lo tiene que hacer, aunque uno no quiera. Y lo peor, que si uno no hace lo que Dios nos manda, nos va mal, hermano. Ténganlo por seguro de que si uno no hace la voluntad del Señor, nos va mal.
cuando Dios nos manda a hacer algo y nosotros no lo hacemos, nos viene el castigo, hermano. Y eso es verídico, hermano. Y yo estoy tan seguro que a muchos les ha pasado eso, de que el Señor nos habla y no hacemos lo que Dios nos manda a hacer, y después viene el castigo, hermano. Y después nos estamos lamentando que por qué a mí. Nosotros tenemos que buscar del Señor. Nosotros tenemos que hacer el propósito de Dios en nuestras vidas para que podamos ser bendecidos de parte del Señor. Y a veces, aunque nosotros estemos haciendo la voluntad y el propósito de Dios, nos van a venir pruebas, nos van a venir aflicciones, pero tenemos que confiar en Él, porque Él está con nosotros. Él nos está probando qué tan fieles somos. Entonces dice en el 4, entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe en lengua. Si nos ponemos, ahí está diciendo Moisés que él no se siente capacitado, hermano, de poder hacer lo que Dios le está mandando. Y a veces así nos ponemos todos, hermano. A veces así nos ponemos nosotros, que no nos sentimos capaces de lo que Dios nos está mandando a hacer. No crean, a veces hasta yo mismo me pongo a decir, digo, Señor, yo necesito que me capacites más. Yo necesito de que me ayudes a hablar de tu palabra. Porque a veces nosotros mismos bajamos esa autoestima en decir que somos torpes en hablar, que somos tardos. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahí está, miren, hermano. Él es el que tiene el control en nuestras bocas. Él fue el que nos formó desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Él es el que tiene el control de cada uno de nosotros, hermano. Y si Él nos va a mandar a hacer algo, hermano, yo estoy tan seguro de que vamos con la cobertura del Señor. Vamos con el poder de Él, y que vamos a realizar lo que Dios nos mande a hacer. El Señor estaba mandando a Moisés y Moisés no quería. Y el Señor le está diciendo: yo te voy a dar esto, vas a hacer aquí, vas a hacer allá. Y sin embargo Moisés no quería ir. Él es el que tiene, y todavía el Señor le dice: ¿quién dio la boca al hombre? Él fue el que nos dio, el que fue el que nos formó. Él es el que tiene el control de cada uno de nosotros, hermano. Yo estoy tan seguro de que Él es el que tiene el control de cada uno de nosotros. Pero si nosotros no estamos haciendo el propósito de Él, ahí es donde nosotros tenemos el problema. Nosotros tenemos que buscar ese propósito. Nosotros tenemos que pedirle al Señor y orarle: Señor, ¿cuál es el propósito que tienes en mi vida? Y el Señor, yo estoy tan seguro que nos va a decir cuál es su propósito. Pero a veces nosotros preguntamos: ¿cuál es tu propósito? El Señor nos dice y no entendemos a lo que Dios nos manda. Está como cuando el Señor me decía: tu esposa está en tu iglesia. Y si yo no hubiera hecho caso a la voz del Señor, tal vez, quién sabe, estuviera con una esposa en la que no me apoyara en los caminos del Señor, una esposa en la cual ya tal vez me hubiese apartado de los caminos. Y es verídico, hermano, porque yo quería andar con la que no era. Y ya son 10 años de casado con mi esposa. 11 años son, 11 cumplimos ahorita. Son 11 años, hermano. Y con la persona que yo estaba queriendo tomar el matrimonio, anda perdida, hermano. Desde que yo terminé con ella ha andado como con 4 muchachos. Y yo dije: chocho, digo yo,
va a llegar a una edad donde todavía va a seguir cambiando pareja. Y eso no es así, hermano. Uno se tiene que afirmar, uno tiene que tomar la decisión con una persona con la que se va a quedar. Es horrible llegar a una edad donde todavía siguen cambiando matrimonio. Yo conozco mucho y hay un compañero de trabajo que yo lo aconsejo a él porque vive cambiando. Le digo, mira, le digo, ya estás viejo, le digo, deberías de formalizarte ya, le digo yo. Fíjate que tenés varios hijos, le digo, y con diferentes mujeres, le digo, y con ninguno has podido, le digo yo, estar cerca, o sea, tener esa comunión con ese hijo. Es triste, porque va a llegar a una edad adulta donde tal vez ni los hijos lo van a voltear a ver, hermano. Es triste llegar a una edad donde estar solo. Yo conocí a varios amigos míos de que llegaron a una edad y están solos, hermano. Qué triste eso. Había un vecino de donde mi mamá, que ese hombre murió estando solo. Le dio una enfermedad y murió estando solo, sin ni un hijo que lo llegara a ver. Es horrible, hermano. Y digo yo, si uno no hace la voluntad del Señor, así termina solo, como abandonado. ¿Por qué? Por no haber escuchado la voz de Dios. Entonces Moisés no quería hacer la voluntad del Señor. Él estaba metiendo peros de que él no podía hablar, que era tardo para hablar. Pero el Señor le dice, ¿quién dio la boca al hombre? Imagínense qué tremendo el Señor. ¿Quién le dio la boca al hombre? Él fue el que nos formó, Él fue el que nos dio todo lo que tenemos. Él nos formó, Él nos hizo las orejas, la nariz, todos los ojos. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Dice. ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve, y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Imagínense, hermano, no somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas. Es Él el que va a obrar en nuestras vidas. Es Él el que nos va a poner palabra en nuestra boca. A veces, hermano, téngalo por seguro de que cuando uno sale a evangelizar, hermano, a veces uno se sorprende de las palabras de las que dice, hermano. Y no es uno, hermano. Es el Espíritu, es el Señor el que está hablando en esa hora. Y si uno viene y recuerda de lo que le dijo, tal vez él ni se acuerda de lo que uno le dijo y tal vez es palabra de Dios. Es Dios el que le habla a las personas, hermano. Él es el que nos pone palabra en nuestra boca, dice. Y yo estaré con tu boca, dice, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Él es el que nos dirige, Él es el que nos va a poner las palabras, Él es el que nos va a decir qué es lo que vamos a hablar, hermano. Y tenemos que esforzarnos, hermano. Si nosotros nos ponemos a que no podemos, no lo vamos a lograr. Él quiere que nosotros nos esforcemos. Y nuevamente Moisés le dice, y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Todavía no quería, le estaba diciendo que mandara a otro. Amén. Y el Señor se enojó con Moisés, donde le dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. El Señor se enojó con Moisés, hermano. Él no quería hacer la voluntad del Señor.
Y sin embargo, así el Señor le mandó una ayuda, le mandó a su hermano Aarón. Amén. A veces nosotros nos ponemos así, hermano, de que no queremos hacer lo que Dios nos manda, y el Señor se enoja con nosotros, hermano. Y ahí es donde viene el castigo, y ahí es donde viene la tristeza, ahí es donde viene la aflicción, y es donde uno dice: pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y a veces porque nosotros somos desobedientes, hermano. Somos desobedientes delante del Señor. Tenemos que buscar nosotros la voluntad del Señor. El que todavía no sabe cuál es el propósito que Dios tiene en su corazón, órale y pídele: Señor, ¿cuál es el propósito que tienes en mi vida? Y el Señor se los va a revelar. Ténganlo por seguro que el Señor se lo va a revelar. Meditando ahorita, y estaba pensando, hermano, de que yo así le decía al Señor. Yo le oraba al Señor que quería Él de mí. Y es bueno y muy importante pedirle siempre la dirección a Dios. Estoy tan seguro, hermano, de que si yo no hiciera la voluntad del Señor, no estuviera como estoy. Tal vez no estuviese ni aquí. Porque desde que yo comencé en los caminos del Señor, yo siempre le he dicho al Señor: yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Hay una alabanza de Jesús Romero que me gusta bastante, que dice: que sea mi universo. Yo esa alabanza la cantaba bastante, hermano, me gustaba bastante. Yo la escuchaba y la escuchaba, hermano, que hasta rayé un disco, porque para ese entonces eran discos. La escuchaba y la escuchaba, hermano, que hasta se me rayó el disco. Porque es muy importante orarle al Señor y decirle: Señor, que sea Él nuestro universo, que todo lo que querramos hacer, que se haga su voluntad, que sea Él tomando el control de nuestra vida. Es sumamente importante, hermano. Si nosotros estamos sobre el camino del Señor, si nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, si estamos haciendo su propósito, ténganlo por seguro que nos va a ir bien, que el Señor nos va a bendecir, nos va a ayudar. Él va a estar con cada uno de nosotros. Amén. En Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Señor es el que nos da nos produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Señor es maravilloso, hermano. Y nosotros lo que tenemos que buscar es servirle y hacer la voluntad de Él. Una de las cosas muy importantes, dice: el propósito de Dios es que trabajemos en su casa. En su casa es aquí, en la casa de oración, hermano. Aquí hay bastante trabajo, hermano. Aquí hay mucho que hacer. No vinieron muchos ahora, hermano, pero ahí van a ver el video, hermano. ¿Está bien? Yo estoy tan seguro de que hay muchos que así lo miran, hermano, y que van a recibir la bendición y que busquen el propósito del Señor. Todo el que vaya a ver este video, órele al Señor y que busque su propósito. Pídale al Señor que se haga su voluntad en su vida. Amén. Porque Él es el que nos da el querer, dice, y como el hacer. O sea, Él nos da la fuerza de quererlo hacer. Él nos da el querer también. Y siempre y cuando conforme a su voluntad, hermano. Y una de las cosas, como le decía, que trabajemos en su casa, que hagamos la obra aquí en la iglesia. Lo otro es que enseñémosle a los que están comenzando en los caminos, hermano. Porque es muy triste
Cuando una persona comienza en los caminos, hermano, yo fui una, me sentía solo. Yo decía que no hallaba qué hacer. Y ahí es donde nosotros tenemos que apoyar al que está comenzando en el camino. Tenemos que hacerle ver de que aquí hay bastante trabajo. Hay que instruirlo, enseñarle cómo debemos de trabajar aquí en la obra. Porque yo estoy tan seguro, hermano, que hay muchos de que no saben qué es lo que hay que hacer aquí. Aquí, hermano, es de bastante trabajo. Sí, es de bastante trabajo. Y es bueno que nosotros le enseñemos. Esa es una de las cosas que nosotros debemos de hacer aquí en la casa del Señor. Y lo otro es interceder, que siempre debamos de interceder por cada uno de nosotros, que intercedamos por el hermano, que intercedamos por el que está pasando problemas, que intercedamos por el culto. Es muy importante eso que nosotros hacemos siempre antes de empezar a interceder. Y ese es uno de los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios son trabajar en su casa, enseñar la palabra e interceder en su casa. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. En 2 de Timoteo 1:9 dice: ¿quién nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? ¿Están viendo, hermano? Él ya nos tiene salvo desde que estamos haciendo su voluntad, desde que estamos haciendo su propósito. Desde ahí nosotros estamos siendo llamados santos, dice su palabra. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo. Ese es el propósito de Dios, que nosotros seamos salvos y que Él nos llama en santidad, que seamos santos delante de Él, y que la gracia que fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos. Nosotros somos salvos por gracia del Señor Jesucristo, amén. Por eso alcanzamos la gracia, porque fue propósito de Él. Su propósito fue morir en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de nuestros... Gloria a Dios, aleluya. Esa ha sido mi pequeña reflexión, hermano. Les voy a invitar que se pongan sobre sus pies. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y pidámosle al Señor, hermano, que nos diga cuál es su voluntad, que nos diga cuál es su propósito. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo, bendito de la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber cuál es el propósito, Señor, que tienes en cada uno de nuestras vidas, Padre Santo, bendito de la gloria. Oh glorioso Dios, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, que está aquí en esta hora, Señor. Así también, Señor, el que no pudo venir, Padre Santo, bendito de la gloria. Pero ellos, Señor, van a ver el video, Señor, y hazle, Señor, entender, Padre Santo, bendito, cuál es el propósito, Señor, que tiene en la vida de cada uno de nosotros, Padre Santo, bendito de la gloria. Hazle entender, Señor, tócale sus corazones, Padre Santo, y su mente, Señor,
y háblales, Padre bendito de la gloria, a través de otra persona, Señor, o a través de sueños, Señor, cuál es el propósito, Señor, que tiene en su vida, Padre Santo bendito de la gloria. Y también, Señor, te pido que le ayude, Señor, a cada hermano, Señor, a cumplir el propósito tuyo, Padre bendito de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo venimos pidiendo, Señor, en esta noche, Padre bendito de la gloria. Te damos gracias, Señor bendito de la gloria, porque tú nos has permitido, Señor, estar aquí reunidos, Señor, alabando y exaltando tu bendito nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Nos has hablado, Señor, en esta noche, Padre Santo bendito de la gloria. Gracias, Padre Santísimo de la gloria. Derrama de tu unción sobre tu pueblo, Padre bendito de la gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya.